Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Hechos e Interpretaciones. En este primer capítulo dialogaremos con el filósofo, docente y ensayista José Pablo Feynman, uno de los pensadores más importantes de la Argentina. Llevaremos adelante un debate filosófico político donde analizaremos la situación de la pandemia por COVID-19, la guerra de las vacunas, la condición humana, el amor, el odio, un análisis de la coyuntura política de nuestro país, el compromiso del escritor y la prosa musical. También hablaremos de música y propondremos una música comprometida. Todo eso y más en el podcast de Hechos e Interpretaciones, la pasión de pensarlo todo. Hoy asistimos, por un lado nosotros quienes estamos aquí en el espacio, solo podemos contagiarnos de esa enorme voluntad que usted ha tenido, a pesar de todo esto que no me cabe duda que es durísimo, tanto los dolores físicos, el encierro. El otro día cuando charlaba muy amablemente, y permítame mandarle un saludo a su compañera ahí, a María Julia Bertotto, que siempre tan de forma atenta y con cariño nos atiende y bueno, nos hace el contacto con usted. Decía que desde que arrancó la pandemia ustedes se las han arreglado solos en su casa. Así es. Es muy duro, José Pablo, esta situación. Es muy duro, pero también es un gran amor el que hay, así que eso facilita mucho la convivencia, la tolerancia, el amor entre las personas. Mira, en última instancia, llegado ya, después de haber recorrido muchas ilusiones, muchos caminos, muchas metas, muchos proyectos, le doy la razón al viejo Freud del malestar en la cultura, que solo el eros podrá salvarnos, solo la fuerza del amor. Que está también muy bastardeada, llevada a un nivel kitsch por la mala cultura popular, Estoy empezando a tratar de saborear el áspero y difícil camino del envejecimiento, que es muy amargo para mí, muy difícil, y creo que para todos. Creo que la vejez no es un buen momento. Hay algo más de sabiduría, de elaboración de las propias ideas y de las ideas de los otros, pero hay muchos dolores físicos, dificultades que uno no ha sobrellevado nunca y que le impiden ciertas cosas o se las hacen más molestas. Y eso más el estar constantemente, no digo constantemente, pero una vez por día por lo menos, pensando en la necesaria finitud que nos espera a todos, y agravada ahora, claro, por esta pandemia que es una maldición, no sé de quién, creo que es una maldición de la sociedad capitalista de mercado, que ha arruinado la historia, el mundo, el ser humano, que ha causado guerras horribles, y que ahora tenemos la guerra de las vacunas, que es una guerra típicamente neoliberal, donde todos se están cortando las manos entre sí, y la solidaridad no aparece por ningún lado. Habría que tener o crear un Estado supranacional para distribuir esas vacunas, y no los laboratorios, ni siquiera los estados nacionales. Habría que crear una sociedad de las naciones, que ya fue creada y fue echada al barro, ¿no? Totalmente. Pero son tareas pendientes, que no sé si la humanidad las va a cumplir. Pero lo único que podría mejorar la situación entre los seres humanos es un aumento en la capacidad de amar al otro. Y bueno, eso se ve que es muy difícil de lograr, porque se esperaba, ingenuamente esperaban algunos, ¿no?,
algunos como Slavoj Zizek, que se mete en todo y quiere estar siempre a la vanguardia de las opiniones, un hombre de gran ambición, ¿no? Que no es una cualidad filosófica. Y bueno, él apenas se surgió la pandemia, dijo que la pandemia iba a llevar a un comunismo tolerable, bueno, un disparate, ¿no? Y bueno, no ha llevado a nada de eso, ha llevado a una incentivación del egoísmo y a que siga la lucha comercial entre las grandes potencias de la Tierra, ahora a través del manejo de la ciencia y de la instrumentación de la cura, que es algo terrible. Los países ricos tienen más vacunas, Canadá tiene vacunas para tres planetas Tierra y las almacena, que es un país muy rico. Y bueno, nosotros acá afortunadamente hemos tenido un apoyo de Rusia, que algunos y muchos aquí boicotean de un modo aberrante realmente, aberrante. Y con voces de grandes médicos, diciendo disparates. Y todo porque, bueno, acá hay una cuestión política de peso contra el gobierno de Alberto Fernández, centrada en la figura de Cristina Kirchner, que convoca a la vez un gran amor y un gran odio en este país. Y los odiadores sabemos que son los peores contreras de cualquier peronista, y Cristina es peronista realmente. Los odiadores son la antesala del gorilismo, y bueno, eso es lo que se está viendo por muchos lados, sobre todo los medios de comunicación que están en manos de la derecha realmente, digamos del poder constituido, y hay algunas voces rebeldes como la tuya, Francisco, tu radio por la cual puedo hablar, y algunas otras por las cuales puedo hablar también, pero nunca creo que me llamarían ya de Radio Mitre o en fin. Clarín hace años que no me hace un reportaje, antes me los hacía siempre. Y bueno, ¿y qué pasó? Que, bueno, hubo un gobierno de 12 años que recuperó el espíritu de la izquierda peronista de los 70. Sin la violencia, sin la guerrilla. Eso no. En democracia, nunca. Pero sí el espíritu, la búsqueda de la justicia, la igualdad, sobre todo, digamos que van juntas, ¿no? Pero yo haría hincapié en que un país justo es un país igualitario. Y en este momento vivimos una de las épocas menos igualitarias de la historia. Pareciera un retroceso a la cruel Edad Media, con plagas, pandemias y todo. Y bueno, y eso es muy cruel de ver, y eso se nota en la salud. Los más necesitados son los que menos vacunas van a tener, y los más poderosos son los que van a acopiar las vacunas. O los estados no la van a entregar, o los laboratorios la van a negar para aumentar el precio de las vacunas, y hay una guerra ya por las vacunas, ¿no? Es lamentable, es tristísimo que en un siglo tan avanzado, el XXI, digamos, de la era cristiana, todavía el egoísmo del sujeto capitalista triunfe sobre el amor que predicaba el profeta de Nazaret, Jesús de Nazaret. Y el mundo está realmente desencajado, digamos, está en un mal camino y no consigue superarlo.
Estamos asistiendo realmente a esta claridad que usted lo ha caracterizado siempre y que, ya le digo, tanto nosotros aquí desde el equipo de Hechos e Interpretaciones como la audiencia, siempre necesitamos estas reflexiones por más duras que sean. De hecho, todo esto que usted nos está mencionando, quiero también comentarle a quienes del otro lado nos están escuchando, que en la contratapa de página 12 de hoy, titulada El ser y el no ser en el capitalismo, usted se pregunta, abre de alguna manera, si se quiere, con la pregunta ¿cuándo el ente antropológico ha sido solidario? Y también se permite de alguna manera disentir con esta idea que, si no la interpreté mal, en su curso sobre literatura y compromiso político, en la segunda clase sobre Sarmiento, ahí usted aborda esta idea de naturaleza humana que usted rechaza. ¿No existe tal naturaleza humana, José Pablo, y por qué el ente antropológico nunca ha sido solidario? Bueno, yo estoy empezando a creer que hay cosas permanentes en el hombre, ¿no? O sea que es muy posible que en esa clase sobre Sarmiento, de mi curso, haya rechazado el concepto de naturaleza, porque Sarmiento lo usa para unir a los gauchos a lo natural, a lo bárbaro, a lo primitivo, y así justificar la matanza que Buenos Aires desarrolló sobre el interior, ¿no? Y sobre el Paraguay, cosas que no se dicen, se olvidan, no se enseñan. Pero en la nota de hoy, ahí hay un pequeño cambio con respecto a alguna posición anterior, porque estoy tentado a afirmar que hay permanencias en el ente antropológico, hay permanencias, y esas permanencias superan las malas a las buenas. Y creo que el Eros está perdiendo su gran batalla contra la pulsión de muerte. Son conceptos de Freud muy buenos del malestar en la cultura. Ya la última también etapa de Freud, uno quizás de sus últimos textos, creo que son 9 años antes, si no recuerdo mal, de su fallecimiento, donde asistía justamente a estas reflexiones, y para nada alentadoras, ¿no? Para nada alentadoras. Un texto de Freud, por supuesto el más filosófico, lo hemos hablado con usted, y en particular opino que es uno de los que más me ha llegado. Sin dudas, Freud ahí desarrolla muchas de estas teorías desalentadoras, se corre un poco, ¿no?, de la interpretación de los sueños o de ciertas teorías del psicoanálisis que por ahí son las más conocidas o las más, de alguna manera, socializadas en el ambiente, ¿no?, del psicoanálisis, pero que en este texto crucial para entender el devenir de nuestra historia nos permitirá comprender, por supuesto, las formas en las que, bueno, el capitalismo se ha desarrollado también un poco desde estas teorías. Un argentino, Jorge Alemán, seguro usted lo conoce, también escribe para Página 12, en Crimen Perfecto o Emancipación, que habla del capitalismo como... Se pregunta si el capitalismo es un crimen perfecto, ¿no? Esta frase formidable. De Baudrillard es la frase, del crimen perfecto. ¿A qué refiere, José Pablo, esta teoría del crimen perfecto? Y bueno, ¿cómo vemos, ¿no?, a la disyunción totalitarismo o democracia que de alguna manera se ha vuelto opaca y enmascara una nueva cuestión? Dice Alemán que son las verdaderas decisiones de los mercados que no pueden ser nunca votadas, ¿no? O sea, de alguna manera se enmascaran un montón de cosas, y hoy vemos con la guerra de las vacunas cómo se desnuda, si se quiere, esta situación terrible en el sistema capitalista. Bueno, pero es que el sistema capitalista vive para demostrar la necesidad de la libertad de mercado, y la libertad de mercado sencillamente es la libertad del gran capital, del gran monopolio, de los oligopolios, que terminan libremente, por supuesto, devorándose el mercado, comiéndose el mercado, y eso se ve, para dar un ejemplo cotidiano, en la ley de góndolas que se está intentando implementar, porque en una góndola por ahí hay una sola marca.
y porque esa marca es muy poderosa y se devoró a las otras, comprándolas, incorporándolas a su cartera. Y bueno, ahí tenemos ejemplo de cómo funciona el llamado mercado libre. Y la solución al mercado libre es un Estado regulador. Y esto es lo que han maldecido los teóricos neoliberales durante años y años ya, donde hasta Milton Friedman dice que él prefiere una dictadura sangrienta a una regulación del mercado. Así que están decididos a llegar a fondo. Aquí con nosotros han tenido una mala sorpresa por el gobierno tremendamente torpe de Macri, torpe hasta para el mal, ¿no? Y no lo deben querer mucho ya, ni creo que vaya a tener mucho apoyo externo. En este sentido, la derrota de Donald Trump también es un guiño beneficioso para el desarrollo de las sociedades y de la geopolítica mundial. Pero, bueno, hay que ver qué es lo que hacen los que vienen en reemplazo. Esto hay que ver porque el margen está muy limitado. Lo vemos a Alberto Fernández muy atacado, muy limitado, muy encorsetado por los problemas que le plantea el poder real. Y entonces no le sale una casi no le sale una, porque si quiere Vicentín, no va a Vicentín. Si quiere cuestiones con el campo, no van las cuestiones con el campo. Si quiere meter la ley de reforma de la justicia, sale un montón de gente que hacen ruido y están apoyados por los medios, y bueno, y es casi, le resulta casi imposible gobernar, salvo que vaya directamente a un enfrentamiento más duro, que hay que ver ahí con qué fuerzas cuenta. Está perdiendo algunos adictos muy fieles, Alberto, ¿no? Sí. Algunos comunicadores notables que ya no le toleran las agachadas. Hace un rato hablábamos de los cursos y las clases que hace poco largó, que ya se encuentran disponibles para adquirir en su página de internet, de los cuales vamos a pasar toda la información para que la gente pueda conocer y adquirir eso. En ese sentido, hay uno de los cursos que se llama Literatura Argentina y Compromiso Político. Quería preguntarle una inquietud que nos surgió en estos días con Francisco. ¿A qué se refiere cuando usted llama comprometida? ¿Qué entiende por qué una escritura sea comprometida? Y ligado a esto, ¿se podría trazar un paralelismo y pensar una música comprometida, una pintura comprometida, entendiendo las diferentes ramas del arte? Es interesante, me interesa mucho tu pregunta. Creo que ha habido música comprometida, deliberadamente comprometida, y hubo también música utilizada políticamente, que antes de un discurso de Hitler pasaran la cabalgata de las Valquirias de Wagner, bueno, lo comprometía a esa música que es muy linda, muy genial, la comprometía con el discurso totalitario, brutal, belicoso del Führer, que la ponía para algo. Hubo una gran polémica con respecto a la música de Wagner, que Daniel Barenboim en Israel, con esa orquesta maravillosa que había hecho con Edward Said, intentó y lo hizo tocar música de Wagner, y todo el establishment judío lo quiso prohibir, no quiso permitírselo. Pero él ahí dijo que la música es música y está para unir a los hombres. Yo no sé si la música une a los hombres, pero la buena música no debiera estar guiada ni condicionada por ideologías. Hay extraordinarios, sublimes músicos como Dmitri Shostakovich, que fueron apretados durante toda su vida por un campesino brutal como Stalin,
pero sin embargo hicieron una gran música y no pudieron ser cercenados. Y esa música trascendió y hoy es una música de la humanidad. Hoy la Quinta Sinfonía de Shostakovich la tocan en el complejo musical Walt Disney, lo cual es una maravilla de símbolo de la universalidad de la música. La música es una de las cosas más puras, valientes, nobles que el ente antropológico ha hecho en su áspera historia, ¿no? Así que admiro mucho a los grandes compositores. ¿Qué es lo que encuentra ahí José Pablo entre la música, las letras? ¿Qué es lo que se puede interpretar? Bueno, Pink Floyd tiene una referencia muy clara a una realidad que le desagrada por completo. En este sentido es, afortunadamente, muy agresivo el grupo Pink Floyd con determinadas instituciones que son pilares del sistema capitalista que domina y ahora enferma sencillamente al mundo entero. Una cosa que recuerdo mucho es la frase another brick in the wall, otro ladrillo en la pared, que lo que intenta decir que no seamos meramente otro ladrillo en la pared que construyen para aislarnos, para no comunicarnos, para que no existamos sencillamente. Y el ser ladrillo es algo que denuncia Pink Floyd como lo opuesto de ser un personaje humano, con conciencia de sí, con decisiones propias, con pensamiento propio, con voluntad propia, y eso me atrajo mucho del grupo. Y bueno, los escuché mucho, y algunos otros también. Ahora, te digo que no es el rock la música que más me atrae, ni la que más escucho. Yo soy un fan de la música clásica, llamada mal clásica, ¿no? Claro. Mozart, Beethoven, Bach es barroco, Mozart, Beethoven son clásicos, pero ya el romanticismo empieza con Mendelssohn, después Liszt, Chopin, todo eso, la música de piano, la gran música de piano, me ha fascinado mucho y durante años traté de tocarla. Traté todo lo posible de poder tocarla. Ahí tengo un gran metejón con la música del norteamericano George Gershwin, que sí intenté tocar en el piano y llegué bastante, aunque es muy difícil, llegué bastante a tocar partes de la siempre presente Rhapsody in Blue y del concierto para piano y de las canciones de Gershwin, ¿no? Que son memorables. Después estuve cada vez al correr de los años más cerca de apreciar la calidad de las canciones de los Beatles y de algunas canciones de rock que me parecen de suprema calidad, ¿no? Claro, y también por ahí lo he escuchado hablar de una escritura musical, de una musicalidad de las palabras. ¿A qué se refiere cuando menciona eso? ¿Tiene que ver un poco con la prosa de los diferentes escritores que ha abordado en toda su vida? Si podría explicarnos un poquito esa cuestión. Sí, yo creo que una buena prosa, es una prosa rítmica, musical. Es preferible que intente serlo. Que hay prosas que no lo son, que son difíciles, que son ásperas de leer, pero hay prosas musicales ágiles, rítmicas, que tienen mucho que ver con la música. Uh-huh. Y hay textos que uno los lee y es como si leyera una partitura musical. Tienen sonido las palabras, y todo lo que tiene sonido es música. Y con todo lo que suena se puede hacer música. George Gershwin decía que generalmente encuentro música en el mismo corazón del ruido.
Así que para un músico dotado no hay ruido casi, el ruido puede terminar transformándose en música, no armoniosa quizás, no melodiosa, no siempre melodiosa, sino potente, agresiva. Nadie podría decir que la consagración de la primavera de Stravinsky es una pieza armoniosa, está llena de disonancias y de efectos violentos y que son a la vez espléndidos, maravillosos, fruto de un músico dotado y genial. Me quedo, José, con una cuestión que genera tensión y me interesaría debatirla con usted respecto al lugar del escritor, esto que usted llama literatura comprometida. Abelardo Castillo, que seguramente lo ubica, dice, me preguntan cuál es el lugar del escritor en el mundo actual. La pregunta sería más fácil de responder y la respuesta más desalentadora, dice Castillo, si nos preguntáramos sobre el lugar del arte en general. Si lugar significa influencia o importancia práctica, el arte no ocupa ningún lugar. Dice, en los años 60 o hasta los años 70 podía hablarse de la misión del escritor, de su destino, de su compromiso histórico. Se hablaba de la literatura como arma, como modo del conocimiento, como una especie de artefacto estético, en suma destinado, aunque fuese a largo plazo, a influir sobre la gente o a cambiar el mundo. No importa que estas ideas fueran falsas, dice Castillo, incluso estúpidas, importa que permitían escribir y sobre todo que podían pensarse. Creo que ningún escritor se pregunta hoy para qué sirve la literatura por miedo a la respuesta, dice Castillo. ¿Qué le parece? Me parece una buena reflexión, muy de Abelardo, ¿no? Muy de él. Y muy de todo sartreano, digamos. Abelardo era un sartreano convencido, como también lo confieso soy yo. Uno ha vivido su adolescencia, digamos, deslumbrado por las actitudes de Jean-Paul Sartre, que fue relegado al olvido con esas actitudes, ¿no? Muy pocos leen hoy a Sartre, y sin embargo habría que leerlo. Pero digamos que el compromiso y la política y la historia, aunque el escritor no quiera mancharse con ellas lo atrapan finalmente. De aquí que está en mi libro un libraco que se llama La filosofía y el barro de la historia. La filosofía no puede deslindarse del barro de la historia. El barro de la historia, aunque el escritor o el filósofo no quiera saber nada con eso, lo va a atrapar porque en ese mundo vive inmerso en un mundo que no controla, que no domina, que lo agrede, que lo trata de controlarlo constantemente. Entonces tiene que elaborar una conciencia crítica que vaya paralela con la conciencia artística. Todo hecho artístico tiene que ser crítico, a su pesar o no, pero es crítico. Sí, totalmente, José Pablo. Incluso un oyente del programa nos dice, hoy hace 43 años que la dictadura le puso punto final a la vida de Cafrune. Lo mataron con formato de accidente, nos dice un oyente. Sí. Y ahí vemos el compromiso, ¿no? El compromiso político, las tensiones también que por supuesto ocurren. Incluso podemos citar a otro gran pensador que ha hecho su aporte al respecto, como es Ricardo Piglia, que él dice que la literatura trabaja la política como conspiración, como guerra, la política como gran máquina paranoica y ficcional. Eso es lo que uno encuentra en Sarmiento, en Hernández. ¿Qué puede decir José Pablo de estos escritores? O de Borges, por ejemplo, que él llegó a decir, bueno, yo no estaba al tanto de lo que pasaba con la dictadura y se definía incluso como un ignorante político. Sobre Borges no hay que olvidar nunca, primero que es un gran escritor, sin duda alguna, y hay que leerlo. Sí. Pero luego no hay que olvidar que en septiembre del 76 visitó Chile, le dio la mano a Pinochet, aceptó el doctor honoris causa de la Universidad de Chile
y le dijo a Pinochet: le agradezco que haya enseñado a mi país cómo se lucha contra el comunismo. Así que si sabía que acá se aplicaba la ley pinochetista, es una mentira tremenda cuando dice que desconocía lo que pasaba. No es así, todos conocían lo que pasaban. Lo que pasa es que Borges estaba bien contento al principio y muy de acuerdo con el castigo que los señores militares, amigos de los señores de la tierra y de los señores de la SADE y de la oligarquía, en fin, todos ellos aplicaban a un pueblo que se había animado a ser insurgente y contestatario, a una generación que quizá una parte de ella equivocó al prolongar el uso de la violencia indebidamente, pero esa generación fue un ejemplo realmente de generosidad, compromiso, entrega, lucha, y bueno, la pagó muy, muy caro, la pagaron todos, no solo el que portaba un fusil, sino el que pintaba casitas en una villa, también el que tocaba la guitarra, el folclore que se puso de moda, también lo fueron a buscar. Así que esa generación diezmada, como dijo Néstor Kirchner, pertenezco a una generación diezmada, esa generación fue ejemplo de acción política comunitaria y comprometida. Y bueno, ahí está ese ejemplo, habrá que retomarlo, insisto, siempre sin violencia, que la violencia quede para ellos. Ahora, claro, ellos la aplican, cuando la aplican desaforadamente. Entonces, alguien que no me atrevo a ser yo, diría, no hay historia sin violencia. Y lo dijo Marx, la violencia es la partera de la historia, ¿no? Así que es muy difícil el mundo, Francisco, muy difícil de pensarlo todo, pero hay que hacer el intento. Le agradecemos enormemente y sobre todo, José Pablo, que su entrega y esa voluntad de pensarlo todo que lo ha caracterizado a nosotros como a tantas mujeres y hombres de nuestro país y de nuestra hermosa patria grande ha contagiado. Así que simplemente agradecerles desde aquí, desde este humilde espacio, sabiendo que por personas como usted nosotros nos levantamos y seguimos en pie ahí dando la batalla cultural que tan necesaria es por estos días. Agradezco a Fernando Villalba en la operación técnica, a Marcelo Gastaldi en la dirección artística, a Hernán Secato en la producción y edición, y a Julián Mesa en el diseño y la imagen.